momento tenemos un enlace, y me da mucho gusto anunciarlo, con Marwan Soto Antaki. Usted lo ubica perfectamente bien, es internacionalista, experto en temas de Medio Oriente, y en esta ocasión, para comentar lo que está sucediendo con el escalamiento del conflicto justamente entre Israel y el sur del Líbano o Hezbollah en Líbano y la intervención de Irán y el posible involucramiento de otras naciones, le hemos invitado a que nos ayude justamente a deshebrar toda esta madeja de conflictos que amenazan al mundo en este momento. Marwan, te saludo con mucho gusto. Te invito a conducir esta parte del noticiario para poner al tanto primero de los hechos a la sociedad que nos acompaña, que nos escucha y conversar contigo de los porqués. Comienzo, bueno, por supuesto, te saludo antes que nada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, querido Pepe, muchas gracias. Encantado en verdad de volver a platicar Gracias. contigo. Seguramente echaste un vistazo a las portadas internacionales sobre el tema del conflicto que se está gestando allá en Medio Oriente. Las tenemos aquí, me refiero a Algunas. algunas de las portadas, porque supongo que en todo el mundo está esto igual. Tenemos la del Sí. Washington Post, donde se resalta que Irán está bombardeando Israel. El New York Times, que dice que Israel es atacado mientras Irán lanza oleadas de misiles. El Wall Street Journal dice que Irán lanza misiles contra Israel. El Financial Times dice que Irán lanza una andanada de misiles contra Israel. Los Angeles Times dice que Israel bloquea un ataque de misiles iraníes. Le Monde informa que que Israel lanza una ofensiva terrestre. Le Figaro dice que Israel bajo el fuego de misiles iraníes. The Guardian está afirmando que Israel promete tomar represalias tras ataque con misiles de Irán. O Globo dice que Irán ataca a Israel y genera temores de que se expanda la guerra. El Clarín de Buenos Aires, Irán lanzó una brutal ofensiva con misiles sobre Israel. ABC dice, Irán responde con misiles a la invasión israelí del Líbano. El País, Irán ataca con 180 misiles. En fin, es la nota mundial por mucho, salvo tu mejor opinión, Marwan. A ver, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos probablemente en uno de los momentos de mayor tensión en Medio Oriente en décadas. Tensión por las posibilidades de lo que pueda llegar a suceder. Si nos damos cuenta un poco la tensión que a lo largo de un año teníamos sobre Gaza después del ataque de Hamas y la ofensiva israelí que dejó ya más de 40.000 víctimas, pues nuestra atención se está yendo desde hace 2 semanas al Líbano. ¿Al Líbano por qué? Porque en Líbano se encuentra el otro frente de Israel, que es el Hezbollah. ¿Qué es el Hezbollah? Esta milicia chiita formada por Irán a principios de los años 80, tras la invasión israelí en Líbano para desplazar a la Organización de Liberación Palestina de Beirut. Se forma esta organización que es muchas cosas y hay que tratar de especificarlo un poco porque de ahí vienen las complicaciones o algunas de ellas. Es efectivamente una organización terrorista, es efectivamente un brazo militar, es efectivamente también un brazo político y un brazo político que ha ganado elecciones, ¿no? Que tiene una representación popular y funciona como un doble gobierno de facto de gran parte de Beirut y de parte del Líbano. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido desde hace 2 semanas para que la tensión se haya ido para allá? Resulta que desde hace 2 semanas una operación o múltiples operaciones por parte de Israel han logrado, por un lado, descabezar prácticamente la totalidad de los liderazgos de Hezbollah, y ahí el más relevante, y quien todo el mundo supongo que ha escuchado en los últimos días, es Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah desde hace 30 años, el líder, un clérigo, líder político de Hezbollah. Eh, ¿Cómo inicia esta operación que ha llamado la atención para allá? Posiblemente podremos marcar con esas explosiones de celulares y vipers de la semana pasada, donde hubo un número de víctimas muy, muy alto, no solamente miembros de Hezbollah, aunque los dispositivos de comunicación estaban en sus manos, sino también en manos de otros. ¿Por qué? Porque al final, como está tan penetrada la organización dentro de la vida y las dinámicas locales, pues mucha de la gente eran simples o burócratas o comerciantes o gente que estaba pasando por ahí dando las primeras imágenes de terror. Después de eso llegaron una serie de bombardeos donde se elimina a la cabeza de las fuerzas Radwan, que eran las fuerzas como de élite de la Hezbollah, y de ahí a un bombardeo el fin de semana que termina por un lado, destruir parte del sur de la ciudad de Beirut y por otro lado, eliminar a Hassan Nasrallah. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Las implicaciones de esto tenemos que verlas de varias formas. Por un lado, primero, la que más ha preocupado en general a la mayor parte de estas portadas que tú
tú estás mencionando, a la posibilidad de una escalada del conflicto en la región, es decir, al involucramiento de otros países, particularmente pensando en que esto se pueda transformar en una guerra regional hasta llegar, y eso me ha tocado tener que aclararlo en distintas entrevistas, a una guerra mundial literal. Están así las preocupaciones. Aquí hay que ver cuáles son la verdadera dimensión de las preocupaciones. Esto empieza a escalar después de que Irán ayer, mientras México está obviamente atendiendo su política local, Irán hace un lanzamiento de 180 misiles balísticos en contra de Tel Aviv. ¿Por qué importa que sean misiles balísticos? Porque a diferencia de otro tipo de misiles que tardan mucho tiempo en llegar, como los que se vieron después del ataque de Israel al consulado iraní en Damasco, estos son unos misiles que se tardan muy poco tiempo en alcanzar sus objetivos y eso dificulta que sean interceptados. Estos misiles que lanza Irán ayer, digo alrededor de 180 misiles, no todos logran ser interceptados, pero tampoco logran llegar a objetivos donde hiciesen demasiado daño. Lo cual también da la impresión, al ser también misiles más precisos, que la intención era mandar el mensaje en un problema de que esto en cualquier momento se sale de control y la tensión sale por la salida de control. ¿Por qué la salida de control? Porque obviamente Israel amenaza que entonces responderá. ¿Cómo va a responder Israel? Podemos ver dentro de las declaraciones de las últimas 24 horas, sobre todo de Estados Unidos, cómo la Casa Blanca dice que no participaría ni estaría de acuerdo en que Israel atacase instalaciones nucleares en Irán. ¿Por qué? Porque sabemos que Irán tiene un programa de desarrollo nuclear, tiene un programa que llevó al acuerdo nuclear con distintos países del mundo, que no es lo mismo que tenga una bomba atómica, ¿no? Entonces, ante ese temor por las posibles consecuencias, pues es que entonces todo el mundo está con los pelos de punta, ya que esto implicaría la posibilidad de que los distintos aliados de los distintos países, particularmente Irán e Israel, tuviesen que involucrarse en un conflicto en la región, haciendo las cosas aún mucho más complicadas. Hay al mismo tiempo otra cosa que tiene que preocupar, que son la escalada entre Israel y Líbano. Entonces, aquí ya no solamente estamos hablando de Irán, que tiene obviamente que respalda al Hezbollah en el Líbano, sino me refiero estrictamente a las implicaciones entre Israel y Líbano. ¿Por qué? Porque gran parte del sur de la ciudad está absolutamente destruido, porque ya tenemos para estas alturas arriba de 1 millón de libaneses desplazados internamente por temor a las bombas, es decir, 1 millón de personas que han estado buscando dónde dormir para no dormir en sus edificios por miedo a que les caiga una bomba en la noche. Tenemos también alrededor de 1,000 personas que han sido asesinadas en los últimos días. Tenemos también alrededor de 100,000 personas, sobre todo sirios, que habían huido de Siria al Líbano originalmente, escapando de la guerra civil en Siria, y ahora regresan a Siria. Es decir, si tu mejor opción de salvaguarda es Siria, las cosas están complicadas. Y eso al mismo tiempo implica otros actores regionales que podrían ser Siria, donde opera el Hezbollah, aunque Siria no ha intervenido a lo largo del último año en ninguna operación contra Israel real después del 7 de octubre, y al mismo tiempo otras milicias regionales como otro Hezbollah, que es el Kataib Hezbollah, que opera desde Irak y que en los últimos días ha lanzado ataques contra bases, sobre todo norteamericanas, en Siria e Irak. Hay otra respuesta que se ha dado, que también se dio ayer, que fue un ataque por parte de Hamas en Israel, en un tiroteo que obviamente también dejó víctimas. Y al mismo tiempo, hoy en la mañana de México hubo un lanzamiento de alrededor de 100 cohetes por parte del Hezbollah en contra de Israel. Bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos, es decir, es un escenario pésimo. El peor imposible, y así lo ha advertido el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha condenado justamente la expansión y el peligro que puede implicar este conflicto. Te pongo cómo lo dijo exactamente el secretario general de la ONU. Como ya hice en relación con el ataque iraní de abril, y como debería haber resultado obvio ayer, en el contexto de la condena que expresé,
Vuelvo a condenar enérgicamente el ataque masivo con misiles contra Israel. Paradójicamente, estos ataques no contribuyen en nada a apoyar la causa del pueblo palestino o a reducir su sufrimiento. Después de estas declaraciones, Marwan, finalmente el gobierno de Benjamín Netanyahu declara persona no grata justamente al secretario general de la ONU. ¿Cómo la ves? Exactamente. A ver, ¿qué es lo que podemos interpretar a partir de las declaraciones en contra de Guterres? Que en realidad estamos hablando más honestamente, de la ofensiva política de Israel en contra de Naciones Unidas. Pues sí, Naciones Unidas que finalmente auspició la formación del Estado de Israel a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahora Israel se voltea contra Naciones Unidas en este conflicto en donde está sacando provecho, según me dicen los que saben como tú, Netanyahu, quien no goza de la mejor popularidad y está buscando evadir algunas acusaciones muy serias que ponen en peligro su gobierno. Esto es gravísimo. A ver, que en realidad es la crisis previa incluso al ataque del 7 de octubre. Yo creo que termina por ser algo mucho más grande que solamente el buscar distractores para evitar las persecuciones en contra de Benjamín Netanyahu. Al final, Netanyahu es alguien que desde hace mucho tiempo, desde siempre en realidad, había estado opuesto a la solución de los estados, había estado opuesto a los acuerdos de Oslo y que, cobijado por un gobierno de extrema derecha, encuentran al final en este conjunto, en este nuevo gabinete, en este gabinete de Israel, las posibilidades de aprovechar el momento en que se encuentran para expandir su estrategia de ofensiva en contra de todo lo que les representase el enemigo histórico. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en realidad no hay manera que ninguna de estas estrategias lleven a algo parecido a la paz. Al final, si tienes una estrategia que para garantizar algo parecido a la paz pide la eliminación constante de personas, pues va a ser difícil llegar a algo parecido a la paz. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo generas en las distintas poblaciones de los países a los que se está atacando, ya sea Líbano, ya sea Irán, ya sea lo que sea, pues estás generando los insumos para que se transformen también en combatientes en contra de uno. Eso es un poco lo que se va con el discurso de Guterres. ¿Qué es lo que sí ha pasado con Israel? Es que ha tenido desde un principio una ofensiva en contra de Naciones Unidas, que ya lo vimos con UNRWA, con la organización, la parte de la organización dedicada a los refugiados palestinos, donde sí se sabe que hay miembros que habían estado parte de Hamas, pero eso no quiere decir que toda la organización sea equivalente a Hamas, porque al final es una organización que significa las posibilidades de supervivencia de la población, sobre todo en territorios palestinos. Eso nos lleva a otro conflicto, que Netanyahu llevaba ya mucho tiempo en una crisis de legitimidad creciendo al interior del país por la oposición de gigantescos sectores de su población a la ofensiva en Gaza, que la gente salía todos los sábados, y eso lo sabes bien, Pepe, exigir que se llegara a un cese al fuego y a un acuerdo de liberación de rehenes. Es decir, que había perdido combustible la operación de Netanyahu en Gaza, pero la intervención en contra de Hezbollah le da justo la gasolina que había perdido, y lo que está haciendo es aprovechar ese momento para seguir adelante, lo cual obviamente no tiene mucha preocupación en los costos humanos, y se enfrenta a otra cosa, a una serie de errores de cálculo político por parte de Irán, que se avientan una intervención como la de ayer, el lanzamiento de los misiles como los de ayer, que le da pretexto también a Netanyahu para atacarlos de vuelta, y al final pone en jaque algo que muchos hemos sostenido a lo largo del tiempo, que es que si había un gobierno enfocado en garantizar su supervivencia, el gobierno de Irán, y las acciones que está haciendo ahora van en dirección contraria. Eso mete otro de los puntos de altísima tensión. Correcto. Ahora en la región. Marwan, te agradezco muchísimo este esforzado análisis, complejo sin duda como es la situación y ha sido siempre en Medio Oriente. Gracias, Marwan, por esta información y este análisis compartido. Querido Pepe, muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias a ti, muy buenas noches. Marwan Soto Antaki, una lección de geopolítica y de la situación en Medio Oriente y su escalada.